Capítulo 7. Había pasado casi 2 meses y medio desde que había salido aquel día de la aldea hacia su misión en Yuki no Kuni. En ese tiempo habían sucedido muchas cosas de las cuales casi ninguna era digna de mención. Tal vez el suceso más importante a destacar era que el famoso país de la nieve sería conocido pronto como el país de la primavera. El padre de Koyuki había dejado en su collar la llave hacia un muy enrevesado sistema de sellos y tecnología que derretiría la nieve del país, creando de esa forma un sustento para que la economía avanzara a través de la agricultura como su punto fuerte. Incluso con todo el extenso entrenamiento en el arte del sellado que poseía, le había tomado mucho tiempo descifrar la activación y funcionamiento de la creación de Sosetsu Kazahana. Sin dudas el padre de Koyuki era un genio y la tecnología de Yuki no Kuni era algo de temer. Naruto podría ser muy distraído, nunca entender palabras raras y que le costara entender la teoría, pero no era ningún idiota y eso lo podría asegurar cualquiera que lo conociera lo suficiente. Esos 2 meses en Yukigakure trabajando para Koyuki los había aprovechado al máximo para su beneficio. Si bien él la estaba ayudando porque era lo que deseaba, tampoco era tonto y sabía que podría sacar un beneficio, no solo para él sino también para el Sandaime. Koyuki por supuesto no le había negado acceso ninguno a la tecnología o información del país. De hecho ella le proporcionó mucho más de lo que esperaba recibir, sin duda se sentía en deuda con él y toda la ayuda que le había brindado. Tal vez no se había vuelto más fuerte en esos 2 meses, pero sí que estaba más preparado. Durante su misión se había dado cuenta que su inexperiencia podría pasarle una dura factura en sus misiones. La emoción de su graduación y el inicio de su trabajo le habían jugado en contra, por lo que con la ayuda que le brindó Koyuki se aseguró de que eso no le volvería a pasar. Por eso estaba emocionado de volver a Konoha y mostrarle a Hiruzen el resultado y toda la información que había recolectado. Pero aún con la emoción que tenía, no iba a cometer el error de presentarse en la Torre Hokage. Uzumaki Naruto estaba en la cárcel y el Anbu Kitsune era uno de los más altos secretos de Konoha. Por esa razón no podía pasearse libremente por la aldea, por la última carta que había recibido de Yugao la primera y única vez que había estado en la aldea, antes de salir de misión, con su máscara levantó muchas preguntas sobre quién era aquel Anbu, al parecer había logrado ser visto parcialmente por un grupo de Anbus posicionado fuera de la aldea. Por suerte el Sandaime había logrado manejar todo a la perfección y ya nadie preguntaba sobre el tema. Según lo que recordaba de las enseñanzas de Yugao, alrededor de Konoha se alzaba una barrera a prueba de intrusos que funcionaba por detección de chakra, si algún chakra que no estuviese registrado entraba se dispararían las alertas. Pero aunque su chakra estaba registrado por pertenecer a la aldea, si traspasaba la barrera quedaría constancia de eso. Por eso no debía atravesarla, que un supuesto convicto entrara levantaría demasiadas sospechas y preguntas. Aunque ahora entendía por qué era estrictamente necesario hacer constancia de las salidas de la aldea, la barrera era unilateral. Captaba las entradas pero no las salidas. Conocía a la perfección la extensión total de la barrera y aunque casi todos los terrenos de Konoha estaban dentro, había un lugar o mejor dicho una porción que quedaba fuera. Un lugar que él conocía perfectamente. El campo de entrenamiento 44, bueno al menos una pequeña parte del bosque estaba fuera de la barrera, por lo que ese sería su nuevo hogar. Si bien la idea de vivir como un animal el resto de su vida no era lo que tenía planeado, tampoco le molestaba. Sobrevivir era algo que había tenido que hacer desde su nacimiento, así que no sería problema, además conocía ya el bosque y sus peligros. Y si era realista no tenía ningún tipo de entusiasmo por volver a su departamento en Konoha. Prefería estar fuera de los terrenos de la aldea tanto como pudiera. Así que decidiendo que desde ese momento el bosque sería su nuevo hogar permanente, se dispuso a buscar un lugar adecuado. El lugar perfecto sería cerca del agua, donde los animales se acercarían a beber. Pero también sería obviamente el lugar más fácil de localizar, por lo tanto buscaría algún pequeño claro en lo profundo del bosque o con suerte podría encontrar el nido de algún animal y echarlo de allí. Casi 2 horas después Naruto había encontrado un pequeño refugio en uno de los muchos enormes árboles del bosque. Entre sus raíces había encontrado una pequeña entrada donde podía pasar una persona, pero por dentro era mucho más grande de lo que parecía. Con facilidad ese hueco era la mitad del tamaño que la oficina de Sarutobi. Hablando del viejo Hokage ya le había anunciado su regreso. Bueno, no a él, sino a Yugao que era el contacto entre ambos. Habían sido descuidados durante la entrega de su máscara, por lo que desde ahora tendrían que caminar con seguridad sobre una cuerda floja. El hecho de que una Anbu como Yugao, quien estaba bajo el mando directo del Hokage, entrara y saliera de la aldea sin motivo no llamaría la atención.
Para todos sería normal que recibiera halcones mensajeros y que se comunicara con el Hokage tras eso. Pero un halcón sería fácil de interceptar, por lo que Naruto había recurrido al uso de su convocatoria. Los sapos eran sin duda muy inteligentes y no le entregarían el mensaje a menos que fuera seguro, aunque también su mensaje podría tardar mucho tiempo en ser entregado. Si su maestra se encontraba de misión fuera de la aldea o de guardia con su escuadrón, se vería extremadamente llamativo que una convocatoria de los sapos le entregara un mensaje. Técnicamente el único usuario vivo era Jiraiya. Existían fallas y huecos en la comunicación, también los había en los planes del Sandaime. Por eso mismo debían ser cautelosos, tanto como pudieran. Por el momento se dedicaría a acomodar sus cosas en el árbol, preparar trampas para animales y alguna barrera simple para estar alerta en caso de que alguien se acercara. Nunca se era demasiado precavido era una de las frases preferidas de Yugao, y como buen alumno debía ponerlo en marcha. Se pondría cómodo y haría de ese lugar un hogar para él. Después de todo podrían pasar horas hasta que el Hokage enviara una respuesta a todo lo que le había entregado por medio de su convocatoria. La capitana Ambu tuvo que desviar la vista rápidamente para no soltar una carcajada. Nunca en la vida pensó en presenciar un momento así, si alguien se lo hubiera dicho un año atrás simplemente se habría burlado del pobre idiota que se lo dijera. Que Jiraiya, uno de los 3 legendarios, y Hiruzen, el Sandaime Hokage y conocido como el dios Shinobi, ambos estuvieran con la mandíbula desencajada y los ojos como platos por el desenvolvimiento de un niño de 13 años durante una misión. No, mejor dicho, por sus logros en la misma. Jamás de los jamases lo habría creído. Pero allí estaba, frente a 2 shinobis que tenían una leyenda escrita tras su espalda. Ambos totalmente impresionados por lo que su alumno había conseguido de una simple misión. ¿Qué si estaba orgullosa? No, esa palabra quedaba pequeña. Este momento valía todo el oro del mundo. Ella había colaborado en el entrenamiento de un joven que valía cada segundo y cada gramo de esfuerzo invertido. Uzumaki Naruto. No, el Anbu Kitsune era su alumno y aún agradecía por eso al Sandaime. Estaba mucho más que orgullosa por todo lo que había logrado, por lo que había conseguido y por las personas que había ayudado. Definitivamente su alumno podría crear un cambio en Konoha en el futuro. Nunca lo había pensado de esa manera antes, y tal vez si no fuera su maestra no lo creería. Incluso si alguien conocía sus logros en esta misión lo tacharía como un golpe de suerte, pero ella sabía con certeza que solo Naruto podría conseguir algo así. Ella conocía toda la información que ambos adultos estaban leyendo. Naruto le había pedido que lo leyera antes de entregarlo y que dijera unas palabras. Misión cumplida jiji, date bayo. Ella lo había hecho todo tal cual como había pedido, excepto que no usó su tan característica frase. Dios santo, este mocoso me va a dar un infarto. Jiraiya fue el primero en salir de su asombro. Con un andar algo tambaleante logró llegar al sofá de la habitación y sentarse sin ningún tipo de delicadeza. ¿Cómo no te desmayaste al leer todo eso? Admito que casi lo hago, pero cuando leí su carta esperaba algo increíble de su parte, admitió Yugao mirando a algún punto indefinido por la ventana. Pero por mucho que espero algo impresionante, lo que había en aquella información estaba muy por encima de cualquier cosa imaginable, siento como si hubiéramos forjado el shinobi perfecto. Aunque sigue siendo un mocoso, el resultado de la misión es no sé ni qué decir, admitió el Sannin, nunca había pensado que Naruto lograría tal hazaña. Ciertamente le había enseñado tanto como podía, y aunque aún tenía técnicas guardadas para que aprendiera, necesitaba que su cuerpo madurara para ello, le había enseñado tanto como podía en ese punto. Pero aunque conocía el potencial de Naruto, ese informe superaba con creces cualquier desarrollo que había esperado. ¿Viejo, esperabas esto? Preguntó con seriedad en dirección a su maestro. La mitad, tal vez menos. Hiruzen dejó el informe sobre la mesa y con tanta elegancia como sus temblorosas y emocionadas manos le permitían encendió su pipa, tras darle una larga calada se echó hacia atrás en su silla, sabía que si Naruto descubría la identidad de Koyuki le haría preguntas, también sabía que cuando conociera su historia él simpatizaría con ella e intentaría ayudarla a recuperar su país. Después de todo sus padres murieron por protegerlos, el corazón de Naruto no iba a dejarla abandonada a merced de su tío. Imagine que intentaría destituir a Doto y nombrarla Daimyo, si lo lograba esperaba que se quedara con ella hasta asegurar que ella estuviera a salvo, suspiró con fuerza, todo eso estaba en el informe pero solo ocupaba un tercio de todo el contenido, pero el resto es inesperado e increíble, interrumpió Jiraiya con una enorme sonrisa burlona.
Sí, él también estaba muy orgulloso del rubio, un tratado de comercio, una posible alianza por medio de un casamiento político, acceso ilimitado a la tecnología de Yuki no Kuni para Naruto, aunque la última parte le causaba curiosidad de lo que había tomado Naruto para él, el casamiento político llamaba más aún su atención. De solo pensar en su alumno casado con la princesa Vendaval y todo el material que él podría sacar para sus novelas, su nariz comenzó a sangrar sin notarlo. Jiraiya-sama deje sus perversiones, el albino se paró firmemente y en pose militar ante el oscuro y amenazador tono de voz de la Ambu. No solo eso, Hiruzen alzó una hoja que estaba apartada del resto, memoricen esta información, todo lo que envíe Naruto no tendrá constancia en los archivos. Esta es información clasificada de Triple S, si alguien se enterara de lo que descubrió sobre Danzo habría demasiados problemas internos. Lo mejor es tratar el asunto con la mayor discreción posible. Ambos shinobis asintieron a la orden de su líder. Hiruzen inmediatamente incineró toda la información sobre Danzo o la misión en el país de la nieve. Tendría que falsificar un informe donde se le daría a Kakashi el crédito por los acuerdos que se firmarían pronto con el país de la nieve. Claramente tendría que explicarle eso a la nueva Dain Yokoyuki. Naruto era un secreto de alta importancia y debía mantenerse así, tanto tiempo como se pudiera. Oye viejo, ¿qué harás con la petición de Naruto? El Sandaime soltó un pesado y largo suspiro ante esa pregunta. Era tal vez la más complicada que tendría que responder ese día, con los beneficios que consiguió para Konoha, negarle algo sería como un acto de traición. Jiraiya volvió a tomar asiento en el sofá, sentándose de forma descuidada ocupando tanto espacio como podía, un enano te puso entre la espada y la pared. Hiruzen volvió a dar una larga calada a su pipa mientras hacía girar su silla para poder contemplar la aldea. Si bien la petición del rubio no era nada exagerado, podría traer muchos problemas si no se hacía con cuidado. El mismo Naruto lo sabía, por eso había agregado en su carta que podía negarse al pedido. Pero visto el desarrollo y resultado que había dado en su misión, el acceder al pedido implicaría que podría dar mejores resultados. Además él se lo había prometido, que le daría conocimiento, poder y sinceridad. Naruto solo deseaba tener más entrenamientos, pero debido al resultado que buscaba sus maestros no serían solo Jiraiya y Yugao, debería poner a más de un Tokubetsu Jounin como maestro. Volvió a girarse en dirección de su alumno con una amplia sonrisa. Das miedo cuando sonríes así, pero me dice que accederás. El Sannin tuvo que contenerse para no dar un pequeño grito de júbilo. Por supuesto que estaba feliz de que su alumno se pudiera volver más fuerte, incluso si no era él quien le enseñara. Pero sabía que había cosas en las cuales no era el adecuado para enseñarle, que había personas más aptas. Neko, quiero que cites a la medianoche en la puerta número 37 del campo de entrenamiento 44 a Shikakunara, Tsume Inuzuka, Inoichi Yamanaka, Anko Mitarashi Kurena y Yui. Yo no poder asistir, si lo hago levantaría sospechas. Hazlo de la forma más discreta posible, hazles entender que una vez conozcan a Naruto no habrá vuelta atrás. Su secreto debe estar a salvo a como de lugar. Ayokage-sama, me retiro, anunció la Ambu antes de desaparecer en un shunshin de la habitación. Hiruzen volvió a tirarse hacia atrás en su asiento. Jiraiya se levantó de su asiento y caminó hacia el ventanal posicionándose justo a un lado de su maestro. No engañas a nadie viejo, tú y yo sabemos por qué los elegiste cuando hay gente igual de capacitada. Jiraiya le palmeó la espalda con confianza y después rió con suavidad, le estás dando las llaves de Konoha a Naruto, ¿verdad? Solo le estoy dando maestros, pero conociendo al chico los convertirá en sus aliados fácilmente. Además no estaré aquí por siempre, no podré cuidar de él toda su vida. Si hablas así me sentiré más viejo de lo que soy. Jiraiya soltó un suave suspiro mientras negaba con la cabeza. Prefería no pensar que sería de Konoha, de Naruto o de él mismo si el viejo muriera algún día. ¿Sake? Preguntó mirándolo de reojo. Me leíste la mente. La medianoche había caído sobre el país de fuego, y los convocados por el Sandaime ya se hallaban frente a la puerta 37 tal como se les había indicado. Ninguno de ellos sabía los detalles por los que habían sido llamados, pero viéndose las caras unos a otros podían saber que el asunto era delicado e importante. Lo suficiente para tratarse de forma tan secreta y fuera de los terrenos de la aldea. Pero era aún más inquietante era el hecho de haber sido llamados por la Ambu más cercana al Hokage usando su autoridad, y no ver al líder por ningún lado. Parada frente a la puerta de acceso al bosque solo se encontraba ella.
Antes de decirle los detalles por los que están aquí, quiero aclararles que esto es un secreto de nivel triple S, si revelan un solo e insignificante detalle sobre lo que verán deben saber que serán juzgados por traición y no solo ustedes, también lo serán sus familias. Así que si quieren retirarse sin ponerse en peligro es el momento. Ante las frías palabras de Lambu los 5 presentes se mantuvieron en silencio. Ante los ojos de Yugao la mayoría estaba pensando en los pros y contras de la situación. Pero entre ellos había alguien que se encontraba estoico, sin ningún tipo de perturbación visible. Esa persona era el líder de la división de táctica y logística, Shikaku Nara. Por lo que dices, aún sin saber el motivo por el que nos reunieron, si este secreto se supiera, la estabilidad y seguridad de la aldea, junto con las vidas de sus ciudadanos estarían en peligro. Me atrevo a decir que podría desatar una guerra civil. Al terminar sus palabras los 4 restantes de los presentes volvieron su mirada hacia Shikaku, quien ni siquiera pestañeaba mirando a Yugao. ¿Me equivoco? Para nada, Shikaku-sama, justo como esperaba de usted. Una sonrisa se formó en sus labios, cosa que ninguno notó gracias a su máscara. Nadie en el país del fuego podía dudar de la, tal vez exagerada, inteligencia del Nara. Había podido deducir la situación con una simple advertencia. ¿Cuánto podría aprender Naruto de ese hombre? El secreto que está a punto de revelárseles es solo conocido por 3 personas de la extrema confianza del Hokage, pero una vez lo conozcan no habrá marcha atrás. Es su decisión, no están obligados a aceptar. Yugao sabía perfectamente que los 5 presentes eran shinobis calificados y con una lealtad incuestionable, si no lo fueran no habrían sido elegidos por el Sandaime. Pero aún así existía la posibilidad de que al menos uno se negara. Después de todo, la seguridad de su familia también estaba en juego. Acepto la misión, o lo que sea esto. La primera en dar un paso al frente fue Mitarashi Anko. Lo cual no era sorpresa, pues siendo compañeras de academia conocía lo impulsiva y aventada que podía llegar a ser, cualidades o desventajas que también poseía su alumno. Además, ella no tenía familia de cual preocuparse. Esto es muy problemático, pero estoy dentro. Shikaku fue el siguiente en dar el paso mientras se rascaba la nuca y por su pose se podía notar que estaba fastidiado por alguna razón, pero conociendo la fama que antecede a los Nara podían asegurar que era porque no podría flojear en un largo tiempo. Pero la realidad era que estaba ideando una excusa que darle a su esposa por no estar en la casa en ese momento. Shikaku, ¿estás seguro? ¿Qué hay de tu familia? Preguntó el rubio Yamanaka tomándolo del hombro. Piénsalo, Inoichi, si este secreto podría desatar una guerra civil lo haría con o sin nosotros. Prefiero estar informado y saber qué es lo que se avecina. El rubio soltó el hombro de su amigo y dio un largo suspiro. Como siempre no encontraba lógica para rebatirle, ya que tenía toda la razón. Lo mejor era estar preparado. Vamos, rubio, ¿tanto miedo tienes? Preguntó Tsume sonriendo de forma arrogante para molestar al Yamanaka. Claro que este no cayó en su juego infantil. Estoy dentro. Yo igual. La capitana Ambu asintió en dirección a Kurenai, quien había sido la siguiente en aceptar la misión. Ya que, el rubio terminó por suspirar con resignación y dio un paso al frente, lo cual todos tomaron como una aceptación. Yugao los miró a todos durante algunos segundos. Ahora su alumno mejoraría enormemente bajo la tutela de ellos. Todos eran de los mejores en su área sin duda alguna. Muy bien, ahora les mostraré uno de los más altos secretos de Konoha en carne y hueso. Pero avancen con cuidado. Si lo conozco bien y lo hago, no nos dará una bienvenida agradable. Tras aquella pequeña advertencia abrió la puerta metálica que daba paso al bosque y comenzó a caminar lentamente, siendo seguida por el resto del grupo. Sí, Yugao conocía lo suficiente a su alumno para saber que esa parte del bosque era ahora territorio de Naruto. Claramente él prepararía un terreno lleno de trampas o barreras que convertirían el lugar en una fortaleza imposible de penetrar sin que él lo supiera. Pero claro que siendo ella su sensei junto a Jiraiya, eran probablemente los únicos 2 seres humanos que sabían a qué se iban a enfrentar. Avanzar en medio de la noche a través de aquel bosque no era una tarea difícil para ninjas de su calibre o de sus acompañantes, pero prefería ser precavida y no caer en alguna de las decenas de trampas que habría puesto su alumno. Si algo había aprendido de tanto tiempo vigilándolo es que un paso en falso podría convertir su violáceo cabello en una maraña indescriptible de colores. Sí, a Naruto le encantaban las trampas bromas. Tras un largo rato de caminar en silencio a través de la maleza fue que lo notó. Un sutil cambio en el aire, una minúscula presión en el aire. Sin detener sus pasos comenzó a mirar lentamente en los alrededores hasta visualizarlo. Al verlo escondido a una veintena de metros tras el tronco de un árbol la hizo sonreír con sutileza. Había mejorado, pero aún le faltaba experiencia para esconderse de ella.
este lugar, Sume Inuzuka frenó sus pasos en seco, lo que provocó que el resto del grupo también lo hiciera. Todos voltearon a mirarla con curiosidad, pero al notar su mirada rápidamente se posicionaron en guardia. Todo huele a zorro, huele exactamente igual a ese niño Jinchuriki, pero él está encarcelado. No lo creo, esto es muy problemático. Shikaku se rascó la nuca mientras los pensamientos invadían su mente con rapidez. Naruto Uzumaki había sido encerrado en el nivel más alto de seguridad en la cárcel de Konoha, lugar al que solo tenía acceso el Hokage. Siempre había pensado que aquello era una locura, no solo por la exagerada seguridad para un niño que no se había podido graduar de la academia, sino también por cómo se comportaba Sarutobi con el chico. Era impensable para él que alguien como el Hokage lo castigara de esa forma. Neko, el secreto es la identidad del Anbu Kitsune, ¿verdad? Yugao soltó un largo suspiro. ¿Se le podía ocultar algo a ese hombre? Dudaba que se pudiera, no sabía si solo estaba adivinando o realmente había atado todos los cabos sueltos que rodeaban a Naruto y su identidad como Anbu. Pero fuera cual fuera, había dado en el clavo totalmente. En el momento en que ella se giró hacia el grupo para explicar la situación, lo sintió. Rápidamente llevó su mano izquierda a la espalda y la derecha a su portaarmas. Para el resto fue en un parpadeo, algunas chispas saltando y de pronto alguien estaba chocando espada con espada contra su guía. Pero lo que los tenía más impresionados era la sed de sangre que podían sentir proveniente del recién llegado. ¿Esta es tu forma de saludar? Bakakusei. Yugao sonrió tras su máscara ante la atrevida y poca convencional bienvenida que le estaba dando Naruto. Ciertamente era extremadamente rápido con aquel continuo y avanzado uso del Shunshin no Jutsu, pero su instinto asesino podía alertarla en un parpadeo. Estoy en casa, sensei. Naruto sonrió también, pues le alegraba saber aún no era lo suficiente rápido o letal para vencerla, lo que significaba que aún tenía camino que recorrer bajo su tutela. ¿Podrías alejar el kunai de mi cuello? Preguntó mirando cómo podía el arma que amenazaba con quitarle la vida en un simple movimiento. El grupo de Jounin alternaba la mirada entre uno y otro. En un inicio habían estado a punto de atacar, pero al notar la familiaridad con la que trataban habían desistido de esa idea. Todos tenían el suficiente entrenamiento y temple para esperar que la situación se les sea explicada, todos excepto una. ¿Me explican qué sucede o tendrán su encuentro amoroso aquí? Anko se cruzó de brazos y con un rostro que demostraba su descontento les clavó la mirada. Nunca le había gustado que le ignoren. Ante eso ambos guardaron su arma e hicieron una leve reverencia en señal de disculpa, claramente apenados de su comportamiento, en especial el rubio. Yugao se posicionó firmemente y apuntó al chico a su lado. Les presento al secreto Triple S, mi alumno el Anbu Kitsune. Ante su presentación Naruto se quitó la máscara y mostró su característica sonrisa, pero ustedes lo conocen como Uzumaki Naruto. Mucho gusto. Antes hubiera dicho que seré el ninja que se convertirá en Hokage. El rubio rió durante unos segundos al recordar ese tiempo. Shikaku y Tsume se mordieron la lengua disimuladamente al escucharlo hablar. No podían creer que el chico que era amigo de sus hijos y por el cual habían estado muy decaídos un tiempo, estuviera frente a ellos y no en la cárcel. Lo peor es que no podrían decir una palabra, pero ahora seré el ninja que se convertirá en el arma definitiva del Hokage. ¿Arma definitiva? Repitieron todos a coro. Yugao se sostuvo la cabeza mientras negaba. Su alumno seguía siendo un bocazas en todo el sentido de la palabra. Tomen asiento, esta será una muy larga explicación. Aún algo atónitos todos tomaron asiento en el frío piso, pues aunque ninguno era cercano con el rubio, todos en la aldea conocían su historia. Pero antes de poder iniciar con la explicación notó como la manzana de la discordia comenzaba a alejarse del grupo. ¿Y tú dónde vas, jovencito? Naruto se petrificó ante el oscuro tono de su maestra. Él tenía pensado recostarse y dormir algunas horas alejado de ellos, pues conocía su propia historia y cómo había llegado hasta ese punto. Pero al voltear a verla, incluso si no veía su rostro, podía asegurar que si hacía eso iba a terminar muy mal para él. Así que en silencio prefirió sentarse a un lado de ella y mantenerse firme sin importar el tiempo que tardara en ponerlos al tanto. Contar toda la historia de Naruto había sido una historia larga y tediosa, pero ninguno de los presentes había interrumpido a Yugao. Las horas habían pasado lentamente y el amanecer estaba a punto de caer. Había tardado casi toda la noche, pero no había omitido nada. Desde el engaño que había sufrido por parte de su profesor, su detención, la decisión del Hokage, los entrenamientos con ella misma y con Jiraiya, su graduación y finalmente la misión en el país de Yuki no Kuni. Al ver el rostro de sus superiores el rubio sonrió orgulloso de sí mismo. Claramente su habilidad de sorprender a la gente seguía intacta.
La noticia de que un adolescente que había reprobado la academia, siendo el peor de su clase, ahora había logrado una alianza política con grandes beneficios para la aldea. Pero más importante, que había salvado un país entero era una información más impactante. Incluso para los ninjas más experimentados habría sido algo impensable. Pero Yugao había rematado toda su historia con la frase estrella que usaban los allegados de Naruto. Esto es algo que solo él podría haber logrado. El joven Jinchuriki se rascó la cabeza avergonzado por sus palabras, pero era más precisamente por el inconfundible tono de orgullo que había en la frase. Estaba acostumbrado a que la gente le despreciara y subestimara, pero con que solo ella le reconociera su pecho latía con tanta fuerza que le dolía. Entiendo las razones del Hokage para confiar tanto en Naruto. Si pudo conseguir esos resultados de una misión sin tener experiencia previa, no dudo que podría mejorar a un punto que ni siquiera imaginamos, y Noichi fue el primero en tomar la palabra, lo cual logró sacar a Naruto de su momento de felicidad y volverlo a la realidad. Pero incluso con toda la información que tenían ahora había algo que aún no tenían claro. Entonces, ¿qué pintamos aquí? El rubio mayor miró con mala cara a la estrella de la división de Konoha, pero terminó suspirando resignado. Ya estaba acostumbrado a la personalidad de su subordinada. Creo que todos tenemos esa duda, Anko, pero sé paciente, pidió Kurenai apuntando de manera acusadora con el dedo a una de sus mejores amigas. Yugao rió internamente, sin importar cuántos años pasarán, Kurenai seguiría siendo el freno que Anko necesitaba en su vida. Es algo complicado lo que quiero. Naruto se rascó la barbilla algo dudoso de cómo explicar el motivo por el cual había sido tan específico en su carta. ¿Qué tan difícil es pedirles que te entrenen? Preguntó Yugao ladeando la cabeza, pero tras la mirada que le dirigió su alumno entendió todo. No quieres que te entrenen. Si le decía la verdad al viejo se iba a negar rotundamente, explicó de manera resumida mientras levantaba los hombros, lo cual se ganó un conjunto de ceños fruncidos. Algunos por haber sido engañados por un niño, otros desconfiando de la razón por lo cual había mentido. Verán, durante mi misión me encontré con Hinata Hyuga, ella logró reconocerme a pesar de las precauciones anti-Byakugan que tomo Jiraiya con mi máscara. Cuando le pregunté la razón, ella dijo que nadie en la aldea tiene unos ojos tan azules como los míos. ¿Solo por los ojos? Vaya. Eso me hizo pensar que si ella fue capaz de reconocerme por eso, entonces muchos podrían sospechar por mi firma de chakra, mi olor, mi forma de hablar o cualquier cosa típica de mí. Naruto alzó la máscara para que ellos pudieran verla con claridad. Soltó un pequeño suspiro y se la colocó. Mientras tenga puesta esta máscara soy Kitsune, el Anbu que se convertirá en el arma definitiva del Sandaime Hokage. Sigo sin entender, explícate mejor, cachorro. Shikaku observó de reojo a Tsume, a veces odiaba ser tan listo y perceptivo. Él ya había captado cuál era la petición del chico y era algo que no se esperaría ni del mejor ninja del mundo. En ese momento su respeto por el rubio había crecido demasiado, no cualquiera estaba dispuesto a sacrificar tanto por el deseo de alguien más.